lo que necesitamos es conocer hasta dónde llega esta corrupción en el Poder Judicial. Está claro que la ministra Norma Piña pues no va a hacer ninguna reforma al Poder Judicial que tanto se necesita, porque ya está solapando a estos corruptos. Presidente, muchas gracias. Bueno, hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos y con apego a la impartición de justicia pronta, expedita, verdadera. Entonces, tiene que llevarse a cabo una reforma. Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial, como en los otros dos poderes. La diferencia es que en el Poder Legislativo ya ha habido cambios, ya no hay moches como había antes, de que incluso hasta le daban dinero a cada diputado por los votos. Eso no hace falta presentar pruebas, es de dominio público. Aquí podrían venir legisladores a narrarnos cuánto les daban y por qué motivo. Bueno, de manera sencilla, hemos hablado de que durante 3 años consecutivos, estando Carstens en Hacienda, aprobaron los diputados de ese entonces el presupuesto público por unanimidad. ¿Cómo lo hicieron? Era un presupuesto para favorecer al pueblo. ¿Se acuerdan ustedes de que haya habido algo así importante? Aumento de salario, incremento a los programas de bienestar, un plan de combate a la corrupción, un plan para establecer una política de austeridad de Estado. Nada, nada. Y posteriormente lo siguieron haciendo. ¿Qué hacían? Entregaban dinero del presupuesto a los legisladores, cuya función no era ejecutar obras, les entregaban oficios de autorización para ejecutar obras. Casi todo el presupuesto para deporte, para cultura y para construcción, reparación de calles y banquetas. Y les entregaban sus oficios de autorización. Iban los legisladores con los presidentes municipales, con los gobernadores, aunque no fuesen de esos municipios, de esos estados, y les decían: aquí tengo esto, este es el oficio, ya para que te den el dinero en Hacienda, solo que me tienes que dar un moche de tanto, un porcentaje, porque usaban una palabrita: bajar recursos, porque yo estoy bajando recursos. Si no me das
el moche, el porcentaje. Yo escojo la empresa constructora para hacer la obra. Esa es la otra condición. Bueno, eso desapareció, afortunadamente, porque era un mercado, un tianguis de corrupción. Cada vez que se iba a aprobar el presupuesto, llegaban presidentes municipales, gobernadores, les llevaban a los diputados comida en abundancia y ahí se hacían todos los enjuagues. No solo les daban a los diputados en lo individual, sino a los encargados de grupo para que ellos manejaran el presupuesto. Eso ya no, hay que reconocerlo. En el caso del Ejecutivo, estamos limpiando de corrupción y hay un plan de austeridad, no se permiten los lujos. Pero en el caso del Poder Judicial no ha habido cambios, al contrario, lo que está saliendo es de que se le está dando libertad a presuntos delincuentes de la delincuencia llamada organizada o delincuentes comunes y de la delincuencia de cuello blanco, porque son dos fuentes de corrupción, lo que tiene que ver con el narcotráfico y lo que tiene que ver con el robo en los gobiernos. No olvidemos eso, porque a veces nada más se piensa la delincuencia, ¿no? Los capos o jefes de grupos o de carteles, y la otra delincuencia, que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Llegaron una vez en la revista Forbes a poner al Chapo entre los 10 más ricos de México. Yo dije, no, sí tiene, pero hay políticos corruptos que tienen muchísimo más, o traficantes de influencia. O sea, nos engañaban. Es como lo de los impuestos. No pagan impuestos los ambulantes, los de la economía informal. Ese es el problema. Por eso no hay recaudación. Puro cuento. No pagaban impuestos los de arriba, los grandes empresarios, los grandes banqueros, las grandes corporaciones. Esa era la defraudación fiscal mayor. Es como esto, de que no aumentes el salario porque ahí viene la inflación. O lo que dijo el anterior secretario de Hacienda, de que si aumentaba la gasolina, no afectaba al pueblo porque la mayoría de la gente no tenía automóviles. Bueno, entonces el Poder Judicial necesita una reforma. Yo no voy a poder hacerlo. Eso le va a corresponder a quien me sustituya, porque el Ejecutivo podría de dos maneras llevar a cabo un cambio o iniciar un proceso, si es que no lo llevan a cabo al interior del Poder Judicial.
que podrían hacerlo ellos mismos. Para eso es la judicatura. Es una institución del Poder Judicial para vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Nada más que esa institución no hace nada. Está ahí de florero, de adorno. ¿Qué juez ha sido juzgado? Deben de ser como 2,000, 1,500, 2,000 jueces. ¿Qué magistrados? No. Entonces, si no se lleva a cabo la reforma al interior, hay que seguir haciendo la denuncia. ¿Y por qué pienso que el Ejecutivo podría ayudar? Primero, porque puede mandar una iniciativa al Congreso. Yo espero que el próximo presidente, sea hombre o mujer, tenga mayoría en el Congreso, cuente con la mayoría en el Congreso, que su movimiento, su partido cuente con la mayoría en el Congreso, y no simple como ahora, sino 2/3 partes, para que puedan llevar a cabo reformas constitucionales. Si no, ahí está la mafia bloqueando. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.